Vamos a hablar de educación un poquitito, vamos a hablar desde la semana anterior, cuando reiniciamos el ciclo de Tardísimo, hemos sumado a quien me acompaña justamente para hablar de educación, pero va a hablar de lo que sobre todo ha venido sucediendo, se ha incrementado con la pandemia, ¿no? Nuevas formas de educar, nuevas maneras de coexistir, de convivir con realidades que son virtuales muchas, y que ciertamente también nos deberían hacer, lo hacen a los profesores, pero también a profesores y maestros, pero también nos obliga a los padres a estar mucho más atentos delante de nuestros hijos. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es interesantísimo, como cada uno de los que hacen en la educación. Vamos a hablar de conectividad, vamos a hablar de conexiones en un mundo en el que estamos cada vez más hiperconectados, pero entre nosotros creo que más desconectados. Bienvenida a la licenciada Julia Sáez. ¡Bravo! Hola, Daniel, gracias. ¿Cómo estamos? Perdón por esta introducción previa, ¿no? Está bueno. Con el humor. Está buena la diversidad. Está buena la diversidad. Me encanta, está bueno. me encanta. Bueno, la verdad que el tema de la conexión, o estar conectados o menos desconectados, bien. Antes de la pandemia, es como que se cuestionaba un poco del celular, ¿no? Se cuestionaba el uso, casi, ¿no? claro, el uso del celular. Y entonces, y de un día para el otro, el celular o las computadoras terminó siendo parte de una manera de educarnos, ¿no? De continuar con la escolaridad, pero por otro lado también de seguir trabajando para los adultos. Obviamente. Así que sin eso no podíamos existir. Y fueron, te digo que fueron 1 año y medio prácticamente que mucha gente continuó de esa forma conectados. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces cuestionamos si a veces lo que se cuestiona un poco es en una reunión de amigos, ¿no? Se pasan el 20% hablando y el otro 80% conectado con un celular, sí. ¿no? Entonces, y ahí es donde empezamos a repreguntarnos la hiperconectividad. Y es algo que vino para quedarse, pero me parece como que hay contratos que tienen que estar implícitos. Es decir, que si vos vas a hablar con una amiga o a un amigo para contarle algo que te pasó, obviamente el celular queda ahí y seguramente lo vas a escuchar. La conexión entre las personas ha venido perdiéndose, digamos, ¿no? Mirá, yo la verdad que tengo una... a mí me hace un poco de ruido esto, porque vos hoy estás más conectado que antes, porque es de manera inmediata. Claro. Entonces, lo que pasa es que a veces falta la otra, ¿no? El cuerpo a cuerpo, la mirada, la conexión física, pero que hoy los chicos, a ver, ¿cuántos de los jóvenes te hablan por teléfono? Poco y nada. Nada. Poco y nada, sí. Y esa es una manera de conectarte por la voz. Claro. Entonces, hoy los chicos te hacen WhatsApp y encima, hoy en día, vos antes de llamar, tenés que preguntar si podés llamar. Ni siquiera podés llamar nomás. Claro. Y yo tengo una hija adolescente que me dice, yo le llamo y me corta. Claro. Y me habla por WhatsApp, Mira, ¿no? vos sabés que yo tengo un ejemplo que lo compartí, estuvimos conversando de este tema con vos, y te dije que yo, a ver, más allá de todas las contras que tienen los juegos electrónicos, la Play, digo, en el momento de la pandemia, me parece que muchos chicos pudieron interconectar con los suyos, aún gracias a los juegos. Porque el poder estar escuchándose y compartir, y de golpe no estaban pensando en el juego, estaban hablando de otras cosas. Así es. Digo, o sea, hay que ver en la balanza qué es lo bueno y qué es lo malo verdaderamente de tanta conectividad, ¿no? Claro, a ver, ellos para la información la tienen de manera inmediata. Es decir, que te interpela a vos como adulto a que estés formado, ¿no? A cualquier docente, es decir, ellos te preguntan qué es esto y ellos lo están buscando en Google más. Entonces, claro, sí, obviamente. Hoy querés conocer una dirección y automáticamente ponés y no andás preguntando en la calle y no perdés tiempo. Entonces, estas son cosas que vino y que nos facilita, y son herramientas que vinieron y nos facilita a todos. Entonces, no solamente a los jóvenes, sino a nosotros los adultos. Lo que pasa que
hay cosas que la vamos a tener que nosotros, adultos, aprender a manejarlas también para que ellos entiendan o que se pueda hablar, y esto que yo te decía de estos contratos o hablar de que hay cosas que hay que cuidar, hay detalles que hay que cuidar, la privacidad, por ejemplo, y en esto seguramente serán otras semanas que estaríamos hablando, pero el tema de la privacidad, del grooming, de un montón de realidades con las que se encuentran en las redes, es necesaria como padres tenerla y poder hablarla. Ahí abrís otro capítulo, Julia, porque el tema de las redes, sin lugar a dudas, es clave, ¿no? El estar en contacto sabemos que nuestros hijos, y hay un punto que también está claro, si antes era difícil el control, entendamos que no estamos en una etapa de la vida en la que todo está controlado, pero el control, el cuidar a nuestros hijos, con quién está, hoy es mucho más complicado aún, ¿no? Sí. Porque tienen al alcance de su mano algo, pueden estar hablando con vos de un tema y en paralelo estar conectados con alguien que conocemos, que ellos conocen o no. Ese es el otro gran punto, ¿no? Exactamente. Entonces, son cosas donde uno tiene que saber, donde los chicos tienen que saber que cualquier foto que sale de tu celular, ya no sabes hacia dónde vas. Entonces, eso en principio, y después un montón de otra información que uno sube o que comparte con las Julia, redes. vuelvo un poquitito al aula, digo, los obligó a los docentes, la pandemia obligó a los docentes, nos obligó a los padres, sin duda a los chicos, a que todos en todo caso tomemos las herramientas que ellos mejor manejaban y adaptarnos. Hoy con la vuelta a clase, está claro que esta herramienta de tanta conectividad se va a seguir haciendo presente, ¿no? Así es. Sí, la verdad que ahí es donde creo que a nosotros los adultos, los docentes, sobre todo los que trabajamos en educación, nos pone en jaque y empezar a formarnos de qué manera nosotros ponemos a la conectividad, ponemos a las redes o ponemos al celular o a toda la tecnología como parte del sistema educativo, que ya es parte y eso tiene que seguir creciendo, no se puede, ya no se va a ir, sino que tiene que ser a través de actividades didácticas, a través de poder aprender, pero son herramientas que nosotros debemos aprender para poder transmitir un aprendizaje. Y esto, de alguna manera, también va a ver, en esa obligación, en ese compromiso que tendrá el docente, está claro que el captar la atención. Alguna vez conversé con un docente y me decía, estoy en una clase, no sé, de educación física y, por poner un ejemplo, y no logro que los chicos, bueno, quizás llevar muchas de las actividades al celular puede ayudar. Lo que también, seguramente a futuro y en un futuro no tan lejano, obligará a replantear la manera en que se vayan dictando las materias, los programas, e incluso quitar cosas e incorporar otras que tienen que ver con esto, ¿no? Sí, yo creo que hay que bajar las expectativas, no pensar que los cambios se dan, menos en educación, se dan de manera de un día para el otro, de un año para el otro, pero sí me parece que nosotros tenemos que entender de que hay cosas que se vinieron y que se modifican. No podemos pensar de que un chico esté conectado, que tenga el celular, significa que está mal, sino que hay que utilizar esa herramienta. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que aprender otras y no dejar de pensar de que tendríamos que volver otra vez hasta inclusive la actividad física, de manera como la veníamos haciendo dentro de la escuela. Me parece que hay cosas que quedan obsoletas, y entonces hay que empezar a modificar, hay que empezar a formarse. Y una de las cosas que me decía un docente, y con esto si querés lo terminamos, un docente me decía que los chicos no siempre de manera presencial, nunca están el 100% prestando atención. Claro, ciertamente. Así que... Si eso es así, sin celulares, sin pantallas, está claro que acá... creo que se puede sostener mucho. Perdón, agrega un capítulo que también vale como para desarrollarlo a futuro, ya que abriste las puertas de las redes y del grooming. También está claro que estamos hablando de un sector de la sociedad que está conectada,
porque hay una Sí. parte de la población que aún hoy Uf. no puede, ¿sí? Exactamente. O aún estando conectada es un solo celular el que se comparte, No, entonces es otra. idealizar un concepto no es el Sí, camino, justamente, ¿no? totalmente, Y en eso se está trabajando desde educación y mucho, para ver cómo convivir con todo, ¿no? Y por lo menos para que todo sea más igualitario, Ujú. ¿no? Que a todos les llegue la misma formación. Julia, muchísimas gracias por Gracias el tiempo. a vos, Daniel.